19 días quedan para que en Europa, vallisoletanos como no incluidos, acudamos a cada colegio electoral para depositar nuestras papeletas. Votamos a esos representantes que queremos que defiendan nuestros intereses desde el Parlamento Europeo. Por eso, desde la Quinta Esquina, como están bienvenidos, dedicaremos los próximos 3 programas a los representantes vallisoletanos que van por los 3 principales partidos políticos que gobiernan o que tienen representación en Castilla y León. La Quinta Esquina, que hacemos, ya lo saben, con Diario de Valladolid del Mundo. Su director, Felipe Ramos, muy buenas. Buenas noches. Hola, bienvenido. Y Elena Rodríguez, directora de informativos de Radio Castilla y León. Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estás? La invitada de hoy, como no podía ser de otro modo, es vallisoletana y ella va en las listas por Castilla y León por Izquierda Unida. Carmen Duce, muy buenas. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad es que estábamos hablando antes del principal caballo de batalla de estas elecciones, que quizás sea el voto, el llamamiento al voto. ¿Cómo lo enfocan desde Izquierda Unida? Bueno, nosotros sí que le hemos dado muchas vueltas y hacemos una reflexión y un llamamiento a la ciudadanía, porque creo que debemos ser conscientes que el 80% de las decisiones que nos afectan cotidianamente vienen directa o indirectamente marcadas por políticas que se definen y se deciden en Europa. Y Europa nos pilla muy lejos en general a la mayoría de la población, y cuando decimos vamos a Europa es como a otro mundo, otro planeta, como si no fuéramos nosotros europeos. Y sí que nos planteamos que es fundamental participar en estas elecciones, hacer un llamamiento a gente menor de 30 años que no se ha planteado votar nunca hasta ahora, y en unas elecciones europeas menos. En las últimas, en 2009, la participación fue del 45%. Y creo que como ciudadanos debemos plantearnos que es importante y que es muy necesario participar el domingo 25 de mayo. Enseguida hablamos entonces de cómo van a enfocar eso, esa campaña para llamar a, sobre todo, los jóvenes menores de 30 años. Una pausa, pero enseguida volvemos, ni se muevan. Ven de marcha con Asprona, participa un año más. La energía de tus pasos nunca nos puede faltar. 37 Marcha Asprona, sábado 10 de mayo a las 9 horas en la explanada de Valsur. Carmen Duce es una vallisoletana, es la invitada de hoy en la Quinta Esquina. Ella va en las listas por Izquierda Unida a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo 25 de mayo. Todos estamos llamados a acudir a esos colegios electorales. Estábamos hablando precisamente de la participación, de la necesidad de que también ejerzan ese derecho los jóvenes, los menores de 30 años, y estamos compartiendo este programa, ya lo saben, La Quinta Esquina con Radio Castilla y León y con Diario de Valladolid del Mundo. Subdirector Felipe Ramos, ¿alguna pregunta que tenemos preparada para Carmen Duce? Hay una frase que a mí me ha llamado la atención, dice que Europa nos pilla muy lejos. Es verdad que ahora se habla mucho de Europa, evidentemente Europa es la que ha metido el recorte brutal, sobre todo en lo que es política social, y quizás por eso ahora está más en boga, pero a mí, cuando se dice Europa nos pilla muy lejos, hasta aquí, hasta esta crisis económica que ha provocado este recorte, de Europa se hablaba poco o nada, y no digo nada de los parlamentarios europeos. Desde Izquierda Unida, ¿qué se va a hacer? ¿O qué se tiene previsto hacer? ¿O qué se plantea de nuevo hacer? Porque cuando hablo de parlamentarios europeos también incluyo a los suyos, ¿no? Sí. ¿Qué se tiene previsto hacer para precisamente que esa gente que ve Europa muy lejos y que la ha visto cerca ahora cuando le ha metido la tijera, vuelva a Europa o vaya por primera vez a Europa y vote por Europa y vea realmente la importancia que tiene Europa? Bueno, nosotros nos planteamos desde Izquierda Unida que es necesaria una formación y una tarea pedagógica fundamental en toda la sociedad y en la sociedad española y castellano-leonesa en concreto para conocer
y dar a conocer qué es lo que hacen nuestras instituciones, quién decide qué en cada momento, porque realmente creo que el déficit de conocimiento democrático que tenemos en nuestro país es una cuestión bastante grave que debemos plantearnos. Como organización política es una de las estrategias que nos planteamos, esa necesidad de pedagogía interna y externa hacia la sociedad, de plantear quién decide qué. El hecho de que, desde luego, la institución más cercana a los ciudadanos es el ayuntamiento y es mucho más fácil controlar a los responsables, a los cargos públicos y ver lo que hacen y tratar de influir. Y ahí estamos intentando hacerlo en el Ayuntamiento de Valladolid, me parece que es el caso más cercano que podemos tener, y sí que toda la labor que han venido haciendo los concejales de Izquierda Unida, María Sánchez, Manuel Sarabia y Alberto Bustos, contra el planteamiento de rendición de cuentas, de ir a los barrios a explicar qué se hace y a preguntar qué se está haciendo. Eso es lo más fácil de ver para la gente de la calle, para nosotros, para los ciudadanos, la labor que se está haciendo en las Cortes con solo un parlamentario, con José María González, también muy cercano, y también con un control por parte de la organización. Y en Europa, bueno, pues Bruselas nos pilla un poco más lejos, pero sí que hay mecanismos y hay herramientas. La propia web del Parlamento Europeo sí que permite ver la actividad parlamentaria y sí que permite un contacto directo con los parlamentarios, y sí que quiero destacar que, como se puede ver en la web del Parlamento Europeo, la actividad de Billy Meyer, del parlamentario que ha tenido Izquierda Unida en la última legislatura, es uno de los europarlamentarios más activos, que también ha estado en Castilla y León a petición no solamente de Izquierda Unida de Castilla y León, sino también de colectivos, por ejemplo, los trabajadores de Puertas Norma en Soria, o de otras cuestiones en cuanto a control de fondos europeos en Palencia, una serie de iniciativas que se han llevado las propuestas directamente y que él ha sido el responsable de trasladarlas al Parlamento Europeo. Pero sí que llevamos, tanto en el propio funcionamiento de la organización política, los últimos estatutos que hemos aprobado, en el reglamento que tenemos para los cargos públicos y de cara a las elecciones europeas en sí, un mandato de un acercamiento a la ciudadanía, una pedagogía de qué es lo que se está haciendo, qué decisiones se toman en Europa y cómo nos afectan. Insisto, un control de los cargos públicos que están allí, porque, bueno, una frase que se utilizaba hace unos días cuando se presentó la candidatura en Madrid, se hablaba de qué va a pasar cuando los nuestros, nuestra gente de Izquierda Unida, que somos gente de calle, gente de ciudadanos normales, pisen moqueta. Bueno, pues hay que garantizar que cuando uno pisa moqueta también sigue estando agarrado y cerca de la gente y pendiente de cuáles son los principales problemas que además ahora nos están afectando muy directamente y muy seriamente. Y ya parece que es más habitual oír en la calle hablar de Europa, aunque hay que aterrizar y concretar qué quiere decir y qué es eso de Europa. Sí, pero fíjese, estamos hablando de una situación de crisis, estamos hablando de una política de recortes, y hombre, me va a perdonar usted, esa pedagogía queda muy bien en un discurso, pero cuando en un Parlamento europeo, con no sé cuántos parlamentarios, es que me pierdo ya de cuántos de los que tiene, no me gustaría saber cuánto hacen, lo que hacen muchos allí, por mayoría se vota que se viaje en business y no se viaje en clase turista, pues hombre, entenderá usted que se vende muy mal esa pedagogía. Realmente el Parlamento Europeo no tendría que aplicarse ese recorte que tanto ha metido a los países y, por ejemplo, ir hacia una reducción de parlamentarios, por ejemplo. Bueno, el tema de las reducciones en las instituciones es un tema complejo. Porque... Sí, reducir en instituciones siempre es complejo, reducir a los ciudadanos parece que es menos. No, digo en cuanto al número, no digo en cuanto a los salarios. No, me refiero al número. El Parlamento Europeo son 754 escaños, claro, ahí tienen que estar representados ahora mismo 28 países. Si se redujera el número de parlamentarios, yo no sé cómo se haría eso. Lo que sí que creo que es que hay que denunciar, efectivamente, que ese tipo de medidas que se han planteado para reducir costes es una vergüenza, que no se puedan aprobar en el Parlamento Europeo, que los parlamentarios, y yo creo que hay que ver y hacer ver a la ciudadanía quién ha votado a favor de esas medidas, a favor de mantener esos privilegios. Y también me parece importante denunciar y hacer ver no solamente lo que se cobra o se deja de cobrar, o como digo, la web del Parlamento Europeo en ese sentido es bastante transparente, yo creo que sí que se ha hecho un avance, pero hay que trabajarla y hay que verla y hay que ver cómo funciona, pero además hay que ver
los miles y miles y miles de lobistas, de lobbies que tienen contratadas las grandes empresas, las grandes transnacionales, para convencer a quien toma las decisiones al final de que se tomen las decisiones en un sentido o en otro. Entonces esto también hay que denunciarlo y hay que verlo. Y hay organizaciones que están tratando de vigilar esas presiones, pero claro, eso hace falta políticas decididas que lo apoyen y no que limiten ese control. De todas maneras, desgraciadamente el Parlamento Europeo hoy por hoy no es quien hace las leyes en Europa. Las directivas las realiza la Comisión Europea, que no está directamente elegida por los ciudadanos, por lo cual también es un poco más complicado cómo convencer a los ciudadanos de que en estas elecciones son importantes y que elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo influye. Pero bueno, esta vez sí que puede influir algo más, ya que va a ser el Parlamento Europeo quien va a elegir al presidente de la Comisión Europea. En las últimas encuestas que se ha visto, que se han hecho a nivel nacional, se habla de una subida de los partidos hasta ahora considerados como minoritarios, entre ellos Izquierda Unida. En estos momentos Izquierda Unida en ese Parlamento Europeo está incluido dentro del grupo Izquierda Unitaria con un único representante, que es Willy Meyer. Usted va en el puesto número 27, es complicado que salga. ¿Cuáles son las expectativas o qué espera Izquierda Unida de las elecciones al Parlamento Europeo, teniendo en cuenta el tanto por ciento de participación? Bueno, nosotros hemos elaborado el programa y estamos trabajando para sacar todos. Pero bueno, evidentemente hay que ser realistas. Siendo realistas y sabiendo que tenemos un eurodiputado que se ha trabajado mucho y que se ha trabajado muy bien y que se está trabajando mucho en la organización también y con todos los cargos públicos que están en diferentes instituciones. Pero bueno, sí que nos planteamos que poder entrar con un grupo amplio. Las últimas encuestas hablaban entre 6 y 5, nosotros confiamos que pueda ser incluso más, sobre todo si se vence la barrera del 55% de la abstención, que es un dato terrorífico, ¿no? Yo creo que plantearnos una sociedad democrática que más de la mitad de la población con derecho a voto no lo ha ejercido en las últimas elecciones, a mí personalmente es algo que me produce casi espanto, después de lo que nos costó también, ¿no?, conseguir el derecho al voto, y especialmente las mujeres, que podemos votar desde hace no tanto tiempo. No ejercer ese derecho, que son 5 minutos en un domingo, me cuesta entenderlo, aunque sí que comprendo, bueno, gente que conscientemente se plantea y se informa y ve y critica y plantea la ineficacia de ciertas instituciones o el despilfarro que hay. Pero aún así creo que es importante tratar de vencer ese fantasma de la abstención, de tratar de convencer a la gente, y que desde luego no termina solo con el voto. Yo sí que entiendo que es complicado el mensaje que estamos trasladando desde Izquierda Unida, porque no hay soluciones fáciles, no hay soluciones mágicas a este momento tan crítico en el que estamos, y porque la responsabilidad de cada uno es importante también en cuanto a nuestro comportamiento cotidiano, nuestras acciones cotidianas, nuestra participación. No vale solo, no vale. No es suficiente para transformar la sociedad y para salir de la crisis ir a votar y dejar un papelito una vez cada 4 o 5 años, pero también tenemos que intentarlo. Dentro de pocas horas se abre la campaña electoral. ¿Cómo la afronta Izquierda Unida, esa campaña electoral a las europeas? Bueno, nosotros llevamos meses trabajando el programa, hemos elaborado propuestas en diferentes bloques y pensando en que sea un mandato para los europarlamentarios que van a salir elegidos, con propuestas más generales, con un análisis más general de la realidad, pero luego también con medidas concretas. Entonces ya llevamos tiempo trabajando en ello, se ha hablado con muchos colectivos, con asociaciones, con ciudadanos también. Se abrió una plataforma web para poder recibir iniciativas, propuestas. Hay, por ejemplo, una de las que más debate suscitó y de las que más apoyo suscitó fue una propuesta para impulsar y tratar de reformar la situación de las hipotecas en España y permitir la dación en pago, una de los planteamientos que se está tratando de impulsar. Y ahora, en estos 15 días que nos quedan, bueno, pues es el último sprint, el último tirón. Sí que hemos hecho una agenda en concreto, lo que a mí me toca en Castilla y León,
de actos prácticamente todos los días en todas las provincias de Castilla y León, y vamos a tratar en Valladolid, en la provincia de Valladolid, también de realizar actos en la ciudad, en los barrios y también en todos los pueblos que podamos, tratando eso de explicar el programa, de darnos a conocer y de facilitar también y de escuchar también a los ciudadanos qué es lo que les preocupa, qué es lo que les inquieta y qué ideas también surgen para transformar. Las europeas son caldo de cultivo para el nacimiento de partidos minoritarios que llegan al albur de esa circunscripción única que les permite, digamos, tener más posibilidades de alcanzar, en este caso, un eurodiputado. Yo no sé si Izquierda Unida se ha hecho una valoración al detalle de cómo le puede afectar primero es el 55% de la abstención, que está demostrando mucha de esa abstención es de voto de progresista, voto de izquierda, y cómo le puede afectar también ese nacimiento de partidos minoritarios e incluso el crecimiento de otros partidos como UPyD, que sí que están consolidados, que sí que han conseguido un eurodiputado y que parece que también van a crecer casi a más nivel que Izquierda Unida. Yo no sé si Izquierda Unida ha hecho un análisis profundo y si realmente tiene un cierto temor a esos pequeños partidos minoritarios que le resten voto a Izquierda Unida más que a los grandes. El análisis sí que se ha hecho. Yo personalmente las encuestas y los análisis a priori de estas hipótesis me parece que nos quitan muchas energías y que resultan, cuando los esfuerzos son limitados, dedicarse tiempo a ver qué puede ocurrir. Personalmente, este es mi planteamiento personal, prefiero dedicar las energías a seguir trabajando, sobre todo por acercarnos a la ciudadanía y recoger qué es lo que les preocupa, cuáles son sus inquietudes y cuáles son las ideas. Desde luego, está claro, en unas elecciones europeas que además marcan el inicio de un ciclo electoral, que es así también como va a ser un cierto ensayo para muchas organizaciones nuevas y no tan nuevas, ¿no? Va a ser un poco poner la lupa a ver qué pasa, a ver qué dicen los ciudadanos, a ver qué es lo que expresan. Pues sí que puede ser algo diferente a lo que ha ocurrido en las últimas citas electorales. El hecho de que sean las europeas, que la circunscripción sea única, que permite romper estas dificultades que los partidos minoritarios tenemos cuando son provinciales, pues yo creo que da un panorama mucho más abierto. Entonces, aunque sí que se han planteado diferentes escenarios y ese panorama abierto, más allá de que usted no quiera perder sus energías en ese tipo de análisis, dentro de ese panorama abierto, que está claro que es abierto, Izquierda Unida está por arriba, por debajo, por el medio, teme a esos partidos que vienen empujando por debajo de que les puedan restar ese voto que creen tenían ganado. Realmente temor no, porque pensamos que se está consolidando el voto a Izquierda Unida y que además por lo que estamos viendo, por cómo se está trabajando y por lo que nos está llegando en las asambleas que hacemos en los barrios o en los pueblos con la ciudadanía, sí que la gente que se va acercando continuamente, se va acercando más gente, nos transmite que les parece que estamos trabajando bien. Todavía no es algo mayoritario. Evidentemente, los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, se han llevado a las últimas generales 15 millones de votos, no recuerdo el dato, y Izquierda Unida 1 millón de votos, pues desde luego todavía hay mucho margen para crecer. Pero los partidos minoritarios que puedan estar creciendo, nuevas fórmulas, como por ejemplo Podemos, puede estar movilizando a muchos jóvenes, a mucha gente que Izquierda Unida quizá no se acercarían, porque bueno, pues han planteado, tienen ciertos prejuicios o porque no les gustan ciertas maneras de funcionar o porque han encontrado un espacio nuevo en el que encontrarse. Con Podemos en concreto, no sé si el 90 o el 95% del programa es prácticamente común, o sea, el planteamiento es muy similar. Entonces bueno, pues habrá que ir viendo cómo se puede ir confluyendo. Sí que nos preocupa y mucho, y por lo que puede suponer de cara a la realidad y a la vida de toda la ciudadanía y a la democracia en sí, el auge de determinadas opciones de ultraderecha o populistas o demasiado, bueno, en época de crisis nos ha ocurrido, es caldo de cultivo para las opciones que proponen unas soluciones
más fáciles y más sencillas para, así en general, un eslogan más fácil, pero que puede ser caldo de cultivo para movimientos violentos, extremistas o fascistas. Y eso sí que nos tememos que en toda Europa el auge de la extrema derecha se está viendo. Cuando en Europa ha vivido crisis, duras crisis económicas y sociales, como en los años 30, pues que debemos recordar lo que ocurrió, y en estos momentos es cuando hay que reforzar la democracia y tratar de garantizar el respeto a los derechos humanos. Yo creo que esos movimientos extremistas y fascistas de los que habla aquí en España sí existen, son muy minoritarios. De momento son muy minoritarios. Evidentemente no van a tener representación en ningún caso. Esperemos que así sea, pero es un riesgo porque históricamente ha ido ocurriendo así, entonces yo creo que es un riesgo que sí que hay que valorar y que hay que tener en cuenta para reforzar las instituciones democráticas precisamente. Pero qué paradoja, ¿cómo afronta también Izquierda Unida esto de lo que estamos hablando? Desafección en España con la política y la gente está creando su propio partido político. ¿Por qué? ¿Porque quiere vivir tan bien como los políticos o porque realmente existe esa alternativa? Bueno, es complicado meterse en la cabeza de las personas y que piensan y por qué toman unas opciones u otras. Hasta hace 3 años lo que podíamos ver en la calle, en la cola del supermercado, en la cola del autobús, en el colegio, en el parque, yo creo que la mayoría de la gente oía la palabra política y directamente se le ponían los pelos de punta y a mí no me cuentes rollos y déjame, que suficiente tengo yo con lo mío. Y sin embargo creo que sí que hace 3 años, precisamente ahora con el 15M, con este movimiento que salió a la calle un montón de gente que quizá no se había planteado nunca salir a la calle y ponerse a reflexionar en grupo y hablar, se empezó a recuperar un poco la palabra política. A mí me sigue preocupando mucho la gente que dice y que se define como apolítica, porque yo creo que uno no puede ser apolítico, o sea, uno es político por el mero hecho de que vivimos en una sociedad y tenemos que compartir ciertas normas y que tenemos que ponernos de acuerdo para ver cómo queremos vivir y cómo queremos funcionar. Entonces tendrá una ideología, tendrá otra, no tendrá muy claro cómo se coloca o cómo se etiqueta esa ideología, perfecto, eso lo vamos aprendiendo y no hace falta etiquetarse tampoco, pero sí que creo que hay que recuperar el sentido de la política. Lo que pasa que yo creo que han sido muchos años también de distanciamiento entre la ciudadanía y lo que se ha ido llamando la clase política, también. Bueno, a quien tiene el poder económico y financiero y quien está beneficiándose en estos momentos también de la crisis, creo que también le interesa mucho que la gran mayoría de la ciudadanía no quiera saber de política. No sé si era Franco el que decía no, tú tranquilo, no te metas en política, tú haz como yo, entonces cuanto más lejos estemos de la política, más fácil es para quien tiene el poder económico y financiero poder hacer lo que quiera. Pero no se considera, porque seguramente algunos de los presentes lo hayamos sentido alguna vez, intrusismo o algo así, que de repente se meta política un ciudadano que crea una plataforma, se convierte en partido político. ¿Cómo se siente una persona que ha trabajado toda su vida en política y que de repente surjan estos movimientos? Que decir, ofende o no ofende, o todo lo contrario. Yo considero que llevo toda la vida en política, pero realmente afiliada a Izquierda Unida llevo 5 años. Entonces yo estaba en una asociación juvenil que trabajábamos en el barrio y desde el principio entendíamos que lo que estábamos haciendo, proponiendo mejoras para el barrio, era política, aunque no tuviéramos ninguna vinculación con ningún partido político, con ninguna organización política. Entonces así entendemos la política cotidiana, lo que hacen las asociaciones de vecinos, lo que hacen las asociaciones de consumidores, lo que hacen las cooperativas, los sindicatos, las confederaciones, las asociaciones agrarias. Bueno, pues cada uno, las ONGs también, cuando están analizando la realidad y planteando propuestas, es hacer política. ¿Cómo en estos momentos, como Izquierda Unida, cómo vemos que se vayan generando otros grupos? Bueno, pues sí, en un momento dado, es verdad, puede ocurrir decir, bueno, pues están planteando lo mismo que nosotros. ¿Cómo es posible cómo lo estamos haciendo? Yo creo que sí que nos planteamos mucho qué es lo que estamos haciendo mal,
cuando se están generando otros grupos que están llegando a un sector de gente al que nosotros tanto nos ha costado o tanto nos cuesta llegar. Entonces sí que internamente llevamos un tiempo también de evaluación y de reflexión, de decir cómo estamos haciendo las cosas, cómo comunicamos que nos cuesta tanto. Pero hay una cuestión también con el tema de la comunicación, y lo comentábamos hace un poco también, un rato, que es verdad que yo creo que en Izquierda Unida a veces nos ha fallado mucho los mecanismos de comunicación o los esfuerzos por hacer una comunicación un poco más cercana, voy a poner todas comillas, y ya sé que esto no se hace aquí en la tele, pero bueno, por vender el producto. Pero sí que nos parece importante tener claro que el producto tiene que ser una cosa seria, rigurosa y bien trabajada, y que cuando hablamos en el programa de auditoría de la deuda, pues tenemos que entender que estamos planteando y que no es un mensaje fácil a trasladar, y que no hay soluciones fáciles, porque plantear el acceso o el reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas en todo el planeta, pues es verdad que no es inmediato ni fácil de conseguir. Entonces comunicar eso tampoco es fácil, y sobre todo cuando a la gente se le exige un compromiso o se le plantea la necesidad de que tiene que asumir su responsabilidad también individual y colectiva. Eso no es tan fácil de comunicar, y tampoco creo que debemos caer en la comunicación per se, sin contenido. O sea, solamente vender humo o vender un eslogan, eso yo creo que no sirve para nada. Perdón, habla usted de discurso y habla usted de vender eslogan. ¿No cree usted que realmente el principal problema lo tiene Izquierda Unida porque no ha sabido vender un discurso unitario? Y le voy a poner dos ejemplos. En Andalucía ustedes gobiernan con el Partido Socialista, en Extremadura ustedes gobiernan con el Partido Popular, en Asturias ustedes no han querido gobernar con el Partido Socialista y lo tienen en minoría. ¿No cree que eso a un votante que se supone es progresista, a un votante que se supone que es de izquierda, lo desconcierta un poco? Si eso lo unimos con ciertos movimientos populistas que tuvieron ustedes con la ocupación de supermercados, que no se entendieron muy bien, incluso desde las propias filas de dentro de Izquierda Unida en algunos sectores y en otras provincias distintas a donde se produjeron, ¿no cree que realmente el problema lo tienen ustedes, que no han sabido unificar ese mensaje progresista, que son, me va a permitir también la expresión con comillas, demasiado veletas? ¿Demasiado? Veletas. Veleta no diría. Creo que no hay un mensaje... hay un mensaje unitario en cuanto a los principios y en cuanto a los valores. Ese es el mensaje unitario. Todos son mis principios, si no les gusta, me decía Groucho Marx, puedo cambiarlos. No, el principal valor de la organización y los principios que defiende el Partido Popular y el Socialista no pueden coincidir, o no pueden coincidir los principios del Partido Popular con los de Izquierda Unida. Sin embargo, las políticas que se están haciendo en Andalucía con el apoyo de Izquierda Unida, y que tienen mucho que ver con la Declaración de los Derechos Humanos, que es a lo que nos atenemos y a lo que reflejamos cuando plantea el derecho a toda persona a tener una vivienda. Y en Extremadura, sus militantes, la gente que vivía en Extremadura y que era consciente de cuál es la realidad allí, planteó que no iba a gobernar con el Partido Popular, porque no está gobernando con el Partido Popular, pero que no iba a apoyar al Partido Socialista, que llevaba años haciendo unas políticas que eran contrarias a lo que se estaba planteando desde la organización y lo que estaban planteando las bases. Entonces sí que se ha conseguido, por ejemplo, en Extremadura hay ahora mismo una renta garantizada de ciudadanía, que con todas sus críticas, por supuesto, y muy mejorable, pero está permitiendo que a mucha gente que no tenía ningún ingreso pueda estar teniendo un ingreso. Eso, evidentemente, lo ha hecho quien gobierna, pero el hecho de haber permitido un cierto cambio, pues ha mejorado las condiciones de vida de algunas personas. El papel que puede jugar Izquierda Unida, siendo, como es todavía, una organización minoritaria en las comunidades autónomas y en los grandes municipios, pues es limitado. Pero en cada momento pues hay que decidir cuál es la mejor estrategia para alcanzar esos objetivos finales, que son la mejora de las condiciones de vida de toda la ciudadanía y especialmente de la gente más vulnerable. Que ese discurso es complicado de entender, porque no es un discurso, o sea, que esas estrategias, que esos momentos, que esas decisiones concretas sean a veces complicado de entenderlas y muchas veces no se han explicado correctamente, pues sí, es cierto. Yo creo que muchas veces no se ha hecho el esfuerzo por explicar correctamente por qué en un momento dado se toma una decisión. Pero es una organización fundamentalmente
abierta y democrática, aunque tenemos muchísimas urgencias, y yo soy la primera que cada vez, o sea, que tenemos que ser conscientes de la urgencia que hay por resolver dificultades de las personas. Cuando estamos teniendo el nivel de desahucios que está habiendo con el paro, con la precariedad, con la pobreza, son cuestiones que necesitan soluciones urgentes. Sin embargo, hacer eso de forma participada y hacerlo de forma colectiva es lento, es un proceso lento, y muchas veces lo importante son también, no solamente el resultado final, sino también los procesos, que en esos procesos se vaya incorporando más gente. Entonces, entiendo que y comparto que no hay soluciones mágicas, que es un proceso complejo, que no es fácil de vender, y que tenemos que hacer ese esfuerzo por ilusionar a la gente, pero sin venderles humos ni soluciones falsas que van a ser imposibles de llevar a cabo. ¿Y dónde queda el mensaje de Izquierda Unida cuando sea un eurodiputado como tenemos actualmente, o 5 o 6 eurodiputados por parte de Izquierda Unida de España, que se unan dentro de ese grupo de izquierda unitaria con grupos todos de izquierdas, pero con mensajes muy diferentes, como por ejemplo el de Izquierda Unida en Grecia, que es un mensaje muy radical comparado con el español? Es decir, que al final acaba siendo un grupo un tanto poco homogéneo. Bueno, entendemos que nuestros planteamientos tienen bastante más que ver con Syriza, con Grecia, o con los partidos que forman parte de la Izquierda Unitaria Verde, que con los eurodiputados españoles que vayan representando al Partido Popular. Ideológicamente tenemos bastante más que ver con ellos, con el grupo ideológico. Y de hecho Izquierda Unida forma parte del partido de la izquierda europea, y el candidato que proponemos para presidir la Comisión Europea es Alexis Tsipras, que es el líder de Syriza, que pensamos que es alguien que puede dar un cambio a la Comisión Europea, a las formas de funcionar y al contenido también, a las decisiones que ahí se tomen. No sé si contesté. Sí. ¿Quería añadir algo más? No, es que me parece que no he contestado Sí, que al final es más homogénea las ideas. Decías desde el principio que es fundamental hacer pedagogía. Pues el candidato a presidir la Comisión Europea, Alexis Tsipras, por parte de Izquierda Unitaria, no ha acudido a los dos últimos debates que se han hecho con los principales candidatos a presidir la Comisión Europea por parte de los principales partidos, con lo cual hay un poco de choque entre lo que pide Izquierda Unida, que es hacer pedagogía y que los ciudadanos europeos conozcan cuáles son las propuestas, y su candidato a presidir la Comisión Europea, es decir, a sustituir a José Manuel Durão Barroso, no acude a los dos últimos... ¿A los debates organizados por...? Pues un debate lo ha organizado Euronews y otro debate lo ha organizado Euranet, que es una red de radios europeas de la que forma parte... es Radio Castilla y León en este caso. Él ha declinado acudir a esos debates al primero y al segundo, con lo cual es un poco de incongruencia. No lo sabía, lo desconocía. Sí que sé que ha estado aquí recientemente en Santiago de Compostela, y que lo que se ha planteado también en Grecia y desde Grecia para toda Europa es plantear sobre todo la cuestión de la deuda, y también planteando que ya ha habido casos de auditorías de deudas y de consideraciones de deudas ilegítimas y odiosas, en concreto en el caso de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y quitas de la deuda, que es posible hacer eso, pero desconocía que no hubiera acudido. Pero fíjese, siguiendo con lo que decía Elena, que yo creo que Elena lo expresaba bien, esa amalgama que hay en ese grupo europeo de izquierdas, de Izquierda Unida. Yo le voy a poner un ejemplo que en Castilla y León es fundamental y es vital, y que aquí Izquierda Unida defiende a pies juntillas. Me imagino que usted también defenderá, si lo defiende Izquierda Unida, y que es, por ejemplo, la política energética. En política energética, lo que defiende Izquierda Unida aquí en Castilla y León no tiene absolutamente nada que ver con lo que defiende su parlamentario europeo, Willy Meyer. Le hablo, por ejemplo, en un tema vital para Castilla y León, como es las ayudas al carbón. Su parlamentario europeo no solo pide que se liquiden, sino que se retiren y que desaparezcan. Pero hablo de toda la política energética. Lo que se defiende desde aquí, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver
¿Cómo encaja eso? ¿Cómo va usted a los ciudadanos a decirle realmente vamos a defender esto en Europa si después en Europa no se defiende? Eso es a lo que se refería también, eso es al doble discurso que ustedes, creo yo, están utilizando y los ciudadanos quizás por eso no lo creen, y quizás por eso no creen que surgen estos partidos minoritarios que aprovechan ese resquicio que dejan ustedes. Bueno, no sé si es tanto por las decisiones que se puedan tomar acertadas o equivocadas en determinados casos, el surgimiento de estos nuevos partidos, digo, como por las metodologías y las maneras, que no sé si es tanto por el contenido, por la forma, por lo que surjan, la verdad es que no lo sé. En cuanto a cuestiones en las que tenemos contradicciones, sí, tenemos contradicciones como organización política, porque realmente, por ejemplo, el tema del carbón es algo que no sabemos cómo resolver. Y es algo que es importante analizar, que se ha analizado con los afectados en las comarcas mineras, y lo que sí que estamos planteando ahora mismo en el programa y como mandato para quien salga es hacer una auditoría de las ayudas que ha habido a las comarcas mineras para ver qué ha pasado con esos fondos que se estaba planteando hacer una reconversión, porque yo creo que está claro y es evidente que el carbón se agota, que además las condiciones en las que se está trabajando y la minería a cielo abierto es una agresión al medio ambiente y por lo tanto al futuro de esas comarcas, que es una visión muy a corto plazo, pero que hay miles de familias que dependen de esos puestos de trabajo y evidentemente eso debe ser lo primero. Pero claro, ahí nos encontramos con una dificultad para equilibrar el corto plazo, la necesidad de mantener los puestos de trabajo, con el largo plazo, que es la necesidad de mantener unas comarcas vivas de aquí, no solo a 10 años, sino a 100 años y a 200 años. Y eso, si seguimos planteándonos la cuestión del carbón y seguir, bueno, desde luego el carbón tiene un límite y además tiene unos efectos para el medio ambiente que ya están analizados y demostrados y tenemos que plantearnos alternativas. No tenemos resuelto esa cuestión y es algo que hay que continuar debatiendo y que hay que debatir precisamente con las personas afectadas y también teniendo en cuenta expertos y análisis y trabajos que se están haciendo en las universidades de todo el mundo, por ejemplo, para abordar la cuestión del cambio climático, la cuestión del agotamiento de los recursos que nos encontramos ya ahora mismo ante una crisis mucho más grave que la financiera, una crisis por el agotamiento de los recursos del petróleo, pero no solo el petróleo, de la fertilidad de la tierra, de las pesquerías, ya hay guerras por el petróleo, guerras por el gas, guerras por el agua, quizá dentro de poco. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar la Unión Europea frente a eso también? ¿Y cómo se relaciona todo eso con nuestra manera de vida? Eso estamos hablando de aquí a 20, 30, 40 años, claro. Los programas electorales y las políticas muchas veces no siempre, se hacen pensando en los próximos 4 años y ahí yo creo que todas las organizaciones políticas y los ciudadanos nos encontramos en un punto donde se puede contradecir. Pero igual que la política energética, le podía hablar de política agraria. Los planteamientos que defiende en Europa Willy Meyer, de verdad, no tiene absolutamente nada que ver con los planteamientos que se defienden de aquí en lo que es política agraria común, en lo que es ayudas comunitarias a esa política agraria, y usted también entenderá que aquí en Castilla y León, aquí en Valladolid, la política agraria es muy importante. Es fundamental. Entonces, es lo que yo le quiero decir. ¿Cómo encajan ustedes esos dos? Porque, de verdad, de puertas hacia afuera, lo que parece es que hay dos discursos que no encajan. En concreto, con la política agraria común, Willy Meyer se ha reunido con las organizaciones agrarias de Castilla y León y lo que ha trasladado al Parlamento Europeo son los planteamientos que se han realizado, que se han sugerido mayoritariamente desde aquí, que lo que se está planteando es un apoyo a la agricultura familiar y a los circuitos cortos de comercialización y una reforma de la política agraria común que cambie la estructura que ahora mismo está puesta en marcha, en la que el 80% de las ayudas se las lleva el 20% de los propietarios, y hay que tratar de favorecer que se puedan poner en marcha nuevas instalaciones agropecuarias, que los jóvenes puedan también trabajar en el campo, y eso ahora mismo no es nada fácil poder poner en marcha. Ahí sí que se ha venido trabajando con las organizaciones agrarias, recogiendo sus demandas
y trasladándolas y pensamos que con un grupo más amplio eso es lo que hay que hacer, escuchar a la gente, a los afectados. Me quedo con el testigo de Felipe y le pregunto si hay un tema que se pueda localizar en Valladolid o Castilla y León y que lleven en común, en el que no se vean esas divergencias de las que estamos hablando dentro del partido, que cree que una vez que Izquierda Unida esté con esta nueva lista en el Parlamento, defienda y esté seguro de que defiendan también en Europa, es decir, salga adelante, se arregle, se solucione. Bueno, para eso tenemos que tener mayoría en el Parlamento Europeo. Bueno, pero la lucha, no sé, la unidad, lo que decimos, de criterio. Pero en concreto, ahora mismo, todos los recortes que nos están afectando en sanidad, en educación, en prestaciones por desempleo, todo eso responde directamente a la reforma de la Constitución, al artículo 135, que marca que el pago de la deuda es una prioridad absoluta. Esas son las palabras literales, prioridad absoluta. Eso quiere decir que va por encima de todo. Plantear una auditoría a esa deuda para ver qué parte es ilegítima y qué posibilidades hay de hacer una quita de esa deuda, eso tiene una traducción directa en las condiciones de vida de los ciudadanos de Valladolid, porque supone poder volver a invertir en educación, que la administración pública pueda volver a convocar puestos, que pueda volver a convocar oposiciones para tratar de eliminar ese decreto que marca la tasa de reposición cero en la administración pública, que se pueda invertir para generar empleo. Creo que tiene una traducción absolutamente directa. La campaña electoral que empieza el día 8 debe ser pensando solo en temas europeos o también debe incluir temas nacionales, como están incluyendo ya en esta pre-campaña los grandes partidos. Nosotros pensamos que hay que vincular la política que se puede hacer en el Parlamento Europeo con la realidad que estamos viviendo en cada pueblo, en cada ciudad y en cada comunidad. Es necesario vincularlo porque además tienen un vínculo. Como decíamos, muchas de las directivas directamente pues se transponen y afectan a nuestras vidas, y además sí que nos planteamos que es el inicio de un ciclo electoral, entonces que hay que ir a la ciudadanía planteando que nos proponemos entrar en las instituciones de manera decidida y que queremos también escuchar y recabar ideas para poder transformar también desde las instituciones. O sea, ¿usted cree que el resultado de las europeas del 25 de mayo tiene que leerse muy en clave autonómica y en clave nacional y como una especie de primarias a esas elecciones primero municipales, autonómicas y después nacionales? Sí, bueno, primarias igual no es el término, pero que primarias es como más dirigido al interno, ¿no? Pero bueno, sí que está claro, es el inicio, de aquí a 16 meses va a haber 4 convocatorias electorales. Y creo que sí que las cosas han cambiado bastante desde las últimas citas electorales. Quiero decir, ¿usted cree realmente que pese a ser un marco totalmente distinto, las europeas van a marcar una tendencia de voto en esas municipales autonómicas de 2015? Como decía al principio, lo que piensa cada uno y las razones que lleva cada persona para votar, para mí son bastante complejas. A usted lo que piensa usted. Pero yo creo que sí que puede marcar un cambio, puede ser un primer golpe frente al bipartidismo, que puede plantearse otra serie de opciones que luego hay que ver cómo se gestiona y cómo se maneja, pero sí que puede ser un cambio importante. Bien, Carmen Duce, se nos agotó el tiempo, chicos. Vallesoletana que va por las listas de Izquierda Unida a ese Parlamento Europeo el 25 de mayo. Estamos todos llamados a las urnas. Gracias por haber compartido con nosotros hoy La Quinta Esquina. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por estar ahí y, como no, un programa que ya saben se hace con Radio Castilla y León. Elena Rodríguez, jefa de informativos. Encantada. Muchas gracias. Y Felipe Ramos, su director de Diario de Valladolid del Mundo. Buenas noches, muchas gracias. Saben que pueden leer la entrevista mañana, precisamente en esas páginas, en Diario de Valladolid del Mundo, y los pueden escuchar a partir de las 12:15 en el Radio Castilla y León 102.8 de la FM. Gracias, nos vemos la próxima semana. Seguimos con elecciones europeas, en este caso la vallesoletana que va por el PSOE, Irache García. Adiós.